Saludos, estudiantes de la Escuela Secundaria de Chatham. Soy su profesor Montoya, Conocimiento y Pasión. Bienvenidos a esta microclase o microlección. El objetivo para esta microlección es comprender un poco mejor aspectos generales de la obra de Francisco Jiménez, Cajas de Cartón. Especialmente me voy a referir al concepto de realismo social y un poco al carácter semi-autobiográfico, de esta gran obra que a mí personalmente me encanta. Hoy trato de estar vestido como un campesino, como un trabajador agrícola, un trabajador de la tierra, porque en esta bella colección de cuentos tenemos historias de campesinos, de agrícolas, de migrantes que trabajan la tierra, que ponen los productos para que nosotros podamos llevarlos a la mesa de nuestra casa. Un profundo respeto y admiración por los campesinos, por los trabajadores agrícolas. Entonces, Cajas de Cartón, ustedes tienen su libro en PDF en su plataforma de Schoology. Entonces, en este momento vamos a empezar como siempre, con lápiz, su cuaderno, y vamos a empezar a tomar apuntes de esta microlección y así poder completar tu asignación o tarea o proyecto. Vamos a empezar entonces con el concepto de realismo social. Por favor, vamos a subrayar el concepto de realismo social. El realismo social es podemos decir, una corriente literaria, vamos a decir, se habla de un género, vamos a escribir un género literario que se basa en la narración de experiencias, vamos a escribir experiencias personales. Los cuentos, la narración del libro de Francisco Jiménez es semi-autobiográfica. El mismo autor lo dice, semi-autobiográfica. Muy bien. Quiere decir que él va a contarnos, vamos a decirlo, sus experiencias, sus vivencias. También es una palabra que me gusta. Es unas vivencias de cuando era niño. Lo más importante de esta obra es la voz del niño, que es el narrador, y ese niño se llama Panchito, ¿verdad? Panchito. Y Panchito nos habla entonces en diferentes cuentos, en Bajo la Alambrada, Soledad, Milagro en Tent City y Cajas de Cartón, sobre sus vivencias y sus impresiones como un niño migrante con una familia al cruzar la frontera. Muy bien. Entonces, ustedes pueden investigar un poco más sobre el realismo social. Entonces ya tenemos este punto, el realismo social, la familia, las experiencias de una familia, muy importante. Vamos a complementar un poco la familia y las experiencias de los trabajadores. Como decía anteriormente, los trabajadores agrícolas. Eso significa que trabajan la tierra. Las personas que trabajan la tierra se llaman campesinos. Muy bien. Punto número 2. ¿Cuál es el concepto de fragilidad de la vida en la narración de Cajas de Cartón? Una característica importante, un hilo conductor de todos estos cuentos de Francisco Jiménez es que la familia tiene que mudarse. Vamos a escribir mudarse, cambiar o ir de un lugar a otro. De un lugar a otro. La familia está en constante movimiento. En estos cuentos algo interesante para analizar es que la vida es frágil. La vida pende de un hilo. Esta familia tiene vivencias que parecen muy simples a primera vista, pero que son muy profundas porque revelan la lucha de una familia. El concepto de fragilidad va relacionado con el concepto de la lucha diaria por vivir. Y esto es algo que como seres humanos todos compartimos. La pregunta número 3 o el punto número 3 se enfoca en la resiliencia. Resiliencia es una palabra que viene del inglés y
¿Quién tiene resiliencia en el cuento? Y vamos a buscar ejemplos. Puedes buscar ejemplos en Bajo la Alambrada, en Soledad o en Cajas de Cartón. Por ejemplo, el padre de Panchito expresa resiliencia porque el padre de Panchito trabaja duro, ¿verdad? La resiliencia es el, la capacidad, es una capacidad de superación, capacidad de superación. Esta es una palabra muy importante. ¿Superación de qué? Pues de los obstáculos en la vida. Panchito también, cuando en el cuento Soledad, él va a piscar algodón y deja a Trampita, a su hermanito solo, pero él trabaja duro y las manos se ponen secas y le duelen y le duele el cuerpo, pero él quiere ayudar a su familia a trabajar. Resiliencia es Roberto, su hermano mayor, que no puede ir a la escuela porque tiene que trabajar y sin embargo acepta que tiene que ser parte del trabajo de una familia. Punto número 4. Los seres humanos tenemos una relación especial con los objetos. ¿Cuáles son los objetos importantes en esta narración? Hay varios objetos. Uno, el coche del padre, que él llama muy cariñosamente carcachita, un coche viejo. Es un coche viejo, pero que al padre le costó mucho esfuerzo. Entonces lo quiere mucho. Muy bien. La madre tiene un objeto que ella quiere mucho, que es la olla vieja. Y es muy interesante porque ella describe esta olla como una olla llena de abolladuras y mellas, o sea, una olla que ha sufrido, una olla muy usada, pero a ella le gusta mucho porque ahí cocina los frijoles, que es la comida primordial de su familia. Y también tenemos un objeto que a mí me llama mucho la atención. Cuando el padre compra el coche, encuentra en el asiento de atrás una corbata azul del dueño anterior, una corbata. Pero el padre no usa corbata porque es un campesino. Y entonces, este es un símbolo. La corbata azul se nos presenta como un símbolo de la presencia de diferentes clases sociales en la narración. Entonces ustedes van a buscar y te pregunto, ¿qué objetos son importantes en tu vida? ¿Tienes en tu casa un objeto que sea importante en tu vida? Así sea viejo. Háblame de eso. La número 5, prosa poética. Vamos a buscar esas frases bellas, esas frases hechas con el lenguaje poético o metafórico en la narración. Entonces, cuando hablamos de literatura, a mí siempre me gusta mucho referirme al libro, ¿no? Porque lo más importante es la obra, ¿no? Leer. Por ejemplo, en el cuento Cajas de Cartón, en la página 67, dice, Roberto, mi hermano mayor, también estaba callado. Echó para atrás la cabeza y cerró los ojos. El polvo que entraba de fuera lo hacía toser repetidamente. Era a fines de agosto. Al abrir la puerta de nuestra choza me detuve. Vi que todo lo que nos pertenecía estaba empacado en cajas de cartón. El concepto de cajas de cartón está al principio del cuento, pero también está al final del cuento. Es una metáfora. Miren cómo termina el cuento. Al bajar del camión de la escuela, me encontré con mis hermanitos que gritaban y brincaban de alegría. Pensé que era porque yo había llegado, pero al abrir la puerta de la chocita, vi que todo estaba empacado en cajas de cartón. Entonces, cajas de cartón es una metáfora. Cajas de cartón es una metáfora porque se repite y porque es un símbolo. Las cajas de cartón son el símbolo de la fragilidad de la vida. Entonces, ustedes pueden ir a cualquiera de los otros cuentos que hemos analizado y ustedes pueden buscar metáforas. Pueden buscar metáforas. Vamos a buscar otra metáfora en la página 122. Tenemos otra metáfora también. Vamos a buscar por aquí. Sí. Vamos a buscar. Tenemos varias metáforas. Cuando el padre dice que tiene los ojos humedecidos. Vamos a leerla. En la página 71, en el cuento Cajas de Cartón. Vámonos, dijo papá.
señalándonos que era hora de irnos. Entonces tomó un lápiz y comenzó a calcular cuánto habíamos ganado ese primer día. Apuntó números, borró algunos, escribió más. Alzó la cabeza sin decir nada. Y aquí viene la prosa poética. Sus tristes ojos humedecidos sus tristes ojos sumidos estaban humedecidos. O sea que el padre estaba triste, el padre estaba preocupado, acongojado, pero él no lo dice así. Sus tristes ojos sumidos estaban humedecidos. La tristeza del padre por proveer poco alimento para su familia, porque no tenían trabajo y era una familia migrante. Cajas de cartón. Entonces, esa es la prosa. El punto número 6, tienes que leer la nota del autor al final. Al final del libro tenemos la nota del autor y responder 3 preguntas. El rol, el papel que tuvieron los maestros en la vida. Hay 2 maestros, el señor Lema y la señorita Bell. En la nota del autor al final del libro, tú los puedes encontrar. El señor Lema es el señor que le ayudó a tocar la trompeta y le enseñó a leer inglés también. Y que la primera clase no lo ridiculizó, sino que fue amigo con él y lo invitó a hablar en las horas del almuerzo. A mí me gusta hablar con ustedes en las horas del almuerzo. Y la señorita Bell, que le enseñó a estudiar y leer el inglés. Él la recuerda profundamente, dice él. Recuerden, es una obra autobiográfica. El señor Lema y la señorita Bell ayudaron a Panchito en la escuela. Entonces, los maestros tuvieron un rol muy importante en su vida, ¿verdad? Y él lo reconoce. Qué bueno. ¿Por qué Francisco Jiménez escribió estas historias? Ya lo decía anteriormente, para darle una voz a tantos familiares, a otros, a los inmigrantes, para documentar la vida de una familia, la vida de una familia campesina. Y muy importante la palabra, peregrina. Lo hizo también como un tributo al esfuerzo de sus padres y para hablar por todos los que no tienen voz. ¿Y cómo podrías explicar la siguiente cita textual de la página 123 en la nota del autor? Recuerden, en Schoology ustedes tienen el PDF del libro y ustedes pueden ver la nota del autor al final del libro en el archivo adjunto PDF. Pero vamos a leer la nota. Vamos a leer la nota. Un hombre que se está ahogando utiliza el agua, la misma sustancia que amenaza su vida, para salvarse. El escritor habla de que sus experiencias difíciles de niño fueron un obstáculo porque no tuvo las mismas oportunidades que otros niños, pero al mismo tiempo, fue una bendición. Obstáculo y bendición. Parece contradictorio, pero no lo es. Sus experiencias fueron un obstáculo porque se sentía en desventaja con respecto a los otros niños y jóvenes, pero fue una bendición porque él aprendió a apreciar, a dar gracias. Aprendió a apreciar, a dar gracias, porque a pesar de eso, logró triunfar. A pesar de todo, Francisco Jiménez logró, como decimos, salir adelante con resiliencia, con esfuerzo, con buena actitud, con motivación. Y entonces al final tengo una pregunta muy importante de carácter personal. ¿Qué obstáculos necesitas tú para superar en la vida y en la escuela? Quiero que seas honesto y honesta. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Dónde tú necesitas resiliencia? Yo también emigré de Colombia. También hice parte de una familia de clase media baja en Medellín, en Envigado, y gracias al esfuerzo de mis padres y con mis hermanos, he logrado estar aquí en el estado de Nueva Jersey y puedo trabajar en una escuela y me siento satisfecho por esto, porque logré también
salir adelante con ayuda de muchas personas, también de profesores interesantísimos en mi escuela en Envigado, también en la Universidad de Medellín, en la Universidad de Antioquia y aquí en la Universidad de Nueva Jersey, en JCU. Estoy muy agradecido. Es importante reconocer quién te ha ayudado y cuáles obstáculos. Yo tampoco sabía inglés y aprendí poco a poco, no fue fácil y lo logré. Lo mismo aprender computadores y tantas otras cosas. Y sigo aprendiendo. Este cuento me gusta porque es un libro, un cuento sobre la fe, sobre la familia, sobre el trabajo, ¿verdad? Es un cuento sobre inmigrantes, un libro, inmigrantes, pero también es sobre la fe, sobre la unión familiar, sobre tantas cosas, sobre conmover la vida y los corazones. Recuerden, Francisco Jiménez escribió todo esto para conmover. Ese es el objetivo de él lo dice, conmover, o sea, tener un impacto en las personas. Y sí lo tuvo, un impacto ¿en dónde? En la mente, aquí, en la mente, pero también en los corazones. Entonces, quiero que por favor respondas estas preguntas en tu cuaderno con una letra muy buena, oraciones originales, no traducción en inglés. Dame tu opinión. ¿Qué piensas tú de Cajas de Cartón? ¿Cómo fue la experiencia de leer estos cuentos de Cajas de Cartón? Espero que no olvides Francisco Jiménez, Cajas de Cartón, importantísimo, un niño inmigrante que pudo estudiar en Columbia University, tener un doctorado y ser jefe de una universidad, director de un departamento de lenguas modernas y literatura en una universidad en California. Es un viaje excelente que me inspira y estoy muy feliz de compartirlo con ustedes. Así que muchas gracias, clase, estudiantes. Vamos a hablar de esto en clase. Quiero que por favor des tu opinión y seas honesto y honesta. Resiliencia, obstáculos en la vida. Muchas gracias. Soy tu profesor Montoya, conocimiento y pasión.